Les doy la bienvenida entonces a la mesa Democracias Consolidadas en el Cono Sur, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, de la conferencia 4 décadas de la tercera ola de democratización en América Latina. Un placer tenerlos a todos acá escuchando y también un placer poder deleitarnos con 4 especialistas sobre ese tema. Hoy vamos a escuchar primero a David Altman de la Pontificia Universidad Católica de Chile, después a Carlos Gervasoni, de la Universidad Torcuato Di Tella, y también organizador clave en este evento, así que gracias, Carlos, por eso. A Claudia Hayes, Universidad de Chile, y a Carlos Pereira, de la Fundación Getulio Vargas. No sé si lo pronuncié bien, Carlos, pero perfecto, bueno. Así que la dinámica va a ser la siguiente. Van a hablar entre 15 y 20 minutos máximo cada uno de nuestros expositores, y después vamos a dejar 20 minutos hacia el final para preguntas. Así que los que están acá vayan anotando sus preguntas y pueden levantar la mano. Los que están vía Zoom pueden mandar las preguntas por chat y me las van a comunicar y las vamos a transmitir. Así que me dejo de dar vueltas y le paso la palabra a David Altman de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ya tenés tu micrófono. Vamos a ver si funciona esto. ¿Sí? Ya. A ver si funciona esto también. Ups. Yo no toqué nada. Ahí, pero... ¿Volvió? Está. Buenísimo. Está como... ¿Pero dónde está? ¿Dónde recibe esto? Ahí, entonces me paro más para este lado. Está. Bueno, a ver, muchas gracias por estar acá. El Uruguay hoy, la temática era, bueno, un poco subrayar las grandes tendencias que han habido en nuestros respectivos países que vamos a charlar desde la transición democrática ahora. Posiblemente una de las características que subrayan al Uruguay al día de hoy, por lo pronto, es una suerte de equilibrio institucional, con muy poca existencia de demandas o un estrés antisistémico, o demandas de cambios significativos en el diseño, ¿no? Viviendo en Santiago de Chile y en los últimos 4 o 5 años he sentido esta suerte de efervescencia institucionalista de cambios, que sí, que una cámara, 2 cámaras, representación proporcional, no, democracia directa, sí, no, en fin, todo se ha puesto sobre la mesa. En el caso uruguayo no, y ciertamente estamos en un momento de equilibrio. Habiendo dicho eso, quedan por lo pronto, dos tareas, a mi entender, muy importantes en materia democrática. La primera es una ley sobre financiamiento de la democracia o de los partidos políticos, que es algo que se viene trabajando. Existe una ley ya en el Uruguay, pero necesita un lifting de cualquier forma. Y la otra es una baja relativa todavía en la participación de las mujeres en cargos de elección popular, a pesar de la ley de cuotas que tenemos en el país. ¿Cierto? La economía crece de una forma razonable, el empleo y la desocupación, la inflación están controlados en el país y mantiene la República un grado de inversión razonablemente alto. Lo que sí es importante que hasta mitad de este año los temas tradicionales de preocupación de los uruguayos habían sido temas relacionados con la economía, empleo, no pérdida de trabajo, etc. Pero hoy en día, indiscutiblemente, el tema de la delincuencia y la seguridad ha copado todos los titulares en el país. Por último, el país, en este gran overview, mantiene su perfil de país liberal, aborto por solo voluntad de la mujer, eutanasia, matrimonio igualitario, marihuana, cambio de identidad, en fin. Creo que quedan muy pocos aspectos de la legislación postmaterial, si ustedes quieren, normativo, de avanzada que en el Uruguay no se hayan trabajado. Para darles una idea, perdón, es este. Para darles una idea de la situación macro-regional que tenemos, estos son datos que los levanté el jueves pasado, el semanario Búsqueda, salen los jueves del 23. Esto es una panorámica del output macroeconómico del Cono Sur, Brasil y Venezuela. Como ustedes pueden ver, Uruguay mantiene una economía bastante rica, a pesar de lo que es extremadamente cara para los uruguayos.
con casi $20.000 de ingreso per cápita, la inflación y el desempleo bastante controlados y, es más, en términos relativos regionales, suficientemente bien. Entonces, un poco para la trayectoria. Es imposible hablar de la trayectoria de esto desde la transición al día de hoy sin tomar en consideración posiblemente uno de los fenómenos políticos más importantes en el Uruguay, que es la creación de la coalición Frente Amplio en el año 71. Tenemos el golpe en el 73, pero esta dictadura, que duró 12 años, mantuvo el sistema político en una suerte de congelador virtual. Si comparamos los resultados de la elección del año 71 con la elección del año 84, hay solamente pequeñas décimas de diferencia entre los que obtuvieron cada uno de los partidos. Y es así que Julio María Sanguinetti asume en el año 85, y ya en el año 89 Uruguay empieza a experimentar con esta institución de democracia directa, con el primer uso del mecanismo del referéndum en el ámbito continental, que es contra la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado, que fue un fracaso para los que promovían el referéndum. Es decir, la ley no se derogó, se mantuvo, después hubo una serie de reformas, pero este debate que produjo la ley de caducidad marcó la cancha y el perímetro de cómo iba a ser la competencia político-partidaria durante los próximos años, posiblemente hasta el año 2005. Tenemos la primera alternancia de gobierno con Luis Alberto Lacalle, el padre del actual presidente de la República, y ya en el año 92, ahí sí se activa por primera vez de forma exitosa en América Latina un referéndum contra una ley que deroga la ley de empresas públicas, y en cierto sentido podríamos decir que es el primer momento de un rechazo democrático a lo que en aquel entonces era el consenso de Washington o una agenda de políticas más de corte neoliberal. Es decir, las empresas públicas se mantienen en manos de los uruguayos, los monopolios siguen funcionando. Al día de hoy uno va a Montevideo, prende la luz y es la UTE, levanta el teléfono, es Antel, etcétera, etcétera, etcétera. Se produce una segunda alternancia en el año 95, nuevamente regresa el presidente Julio María Sanguinetti, y aquí sucede uno de los eventos institucionalmente más marcadores en este último tiempo en el Uruguay, que es, primero, un triple empate en el año 94, donde virtualmente la diferencia entre el primero y el tercero fue de 0.2% del voto, entre el Partido Nacional, Partido Colorado y el Frente Amplio, y se produce el gran cambio constitucional con la reforma del 96, donde pasamos a un sistema de primarias abiertas, simultáneas, con cláusula candado, etcétera, balotage, hay separación de las elecciones y se limita el voto simultáneo en distintos niveles de agregación. En el año 2000, Jorge Valle es electo por el Partido Colorado y a él le tocaron todas las plagas, la crisis del corralito, aftosa, sequía, bueno, todo lo que podía salir mal, salió mal en esa administración, y pasamos en última instancia al segundo momento, que es el gran cambio, la tercera alternancia que hay desde la democratización, que es la asunción del presidente Tabaré Vázquez en el año 2005, en un contexto marcado por el famoso boom de los commodities, y de vuelta, con una muy poca reestructuración partidaria. Todo en el Uruguay es lento, esto particularmente ha sido súper lento, y aquí es donde se empiezan a conformar como dos grandes bloques de poder, que podríamos decir el Frente Amplio por un lado, y la sumatoria de los partidos tradicionales, blancos y colorados, por el otro. Si hay algo, la cuarta alternancia se da hace 3 años atrás con la elección de Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. ¿Qué va a pasar de aquí a 2 años? O sea, la elección del año que viene, de octubre, es imposible decir. Si hay un tema que corta estos 38 años, y sí ha sido el leitmotiv de la discusión en el Uruguay, seguridad social. Sobre esto han habido innumerables iniciativas de reforma constitucional popular, referéndums contra leyes de indexaciones de las pensiones, etc. Podemos hablar un poco más de esto si ustedes quieren. Y al día de hoy, quizás el tema más candente, más allá de la seguridad social, es cómo el Estado regula y ajusta las negociaciones con empresas privadas, particularmente considerando lo que pasó con UPM, las pasteras del litoral uruguayo, y Caton Natí, que es la empresa belga que ganó la licitación del puerto de Montevideo.
¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Bueno, aprobación presidencial. Como vemos, el presidente, el Kuki Lacalle, no le está yendo tan mal. Hoy en día tiene un delta positivo en su evaluación presidencial, pero vemos que las transiciones en Uruguay se destacan por tener grandes números negativos. Aquí las estrellitas representan cuándo hubo transición política o no. Si miramos esto, uno podría pensar de que le está yendo razonablemente bien al presidente, pero si miramos la siguiente lámina, podemos decir que no le está tan yendo bien al presidente porque tenemos que los dos grandes bloques, hay una diferencia de 5 puntos entre el Frente Amplio y la coalición multicolor, que es como se designa a este acuerdo entre los partidos tradicionales, y todavía esto es absolutamente imposible de saber qué va a pasar. Si califican, hay 4 iniciativas populares de reforma constitucional, como les decía, hay ciertos temas que son leitmotivs en la República, entre ellos seguridad social y cómo se hacen al día de hoy los acuerdos entre el Estado y las empresas privadas. Y tenemos 3 iniciativas populares de reforma constitucional que posiblemente se voten el próximo octubre. La primera es en defensa de la seguridad social, que es un rechazo al nuevo programa de seguridad social donde se bajaría las pensiones, la edad obligatoria de retiro de 65 a 60 años, se eliminarían las AFAPs, las prestadoras privadas de seguridad social, y esto está básicamente promovido por el PIT-CNT, o sea, el Plenario Intersindical de Trabajadores de la República, y el sector de Carolina Cose del Frente Amplio, que al día de hoy tiene casi un 40% aproximadamente de la interna frente amplista. El no más usura es una reestructuración a las deudas de personas físicas. Esto lo promueve el partido más de derecha del Uruguay, Cabildo Abierto, que Manini, un ex militar, y bueno, le está yendo muy bien con las firmas. Y contra los contratos secretos, esto del Movimiento Uruguay Soberano de Ovenir Sartú, que limita la discrecionalidad de los acuerdos entre el Estado y las megaempresas, obligando que todos los acuerdos del Estado tengan que ser aprobados en ambas cámaras del Parlamento de la República. El que está aún en veremos es un referéndum constitucional que a diferencia de buscar firmas, necesita solamente el aval de 2/5 para ser sometido a votación de la Asamblea General, es decir, diputados y senadores integrados como un único cuerpo, que habilitaría la posibilidad de allanamientos nocturnos, y esto está promovido por el partido oficialista, Partido Nacional. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá. 2 temas que aquellos que han leído las noticias del Uruguay se habrán dado cuenta, es la posible penetración narco en el país, que es uno de los factores que mueven más la aguja en términos de violencia y de corrupción posiblemente. Hay 2 casos que ciertamente aún están en investigación y no podemos decir mucho, pero sí están marcando muy fuertemente el futuro y la discusión política del país. El primero es el caso Especiano, que era el jefe de la Guardia Presidencial de Lacalle, y básicamente fue descubierta una red de ventas de pasaportes truchos, falsos, a ciudadanos, bueno, algunos eran falsos, otros conseguidos de forma legítima, a ciudadanos rusos. El segundo caso, que es mucho más joven, que tiene 2 semanas, más o menos 3 semanas, es el caso Marcet. Sebastián Marcet es la entrega del pasaporte uruguayo a un narcotraficante, también uruguayo, que estaba detenido en Dubái, y que si bien la entrega del pasaporte no es ningún ilícito, porque como ciudadano uruguayo, estés o no detenido, tenés derecho al pasaporte uruguayo, existían otras alternativas de solución, como un salvoconducto para mandarlo directamente a Montevideo, porque estaba requerido por Interpol. A todo esto, esta situación produjo uno de los descalabros más importantes que ha habido en el país en los últimos años, y a nivel de gabinete posiblemente el terremoto más importante desde la transición democrática, que le costó el puesto nada más ni nada menos que al ministro del Interior y al ministro de Relaciones Exteriores, y a los 2 subsecretarios, a la subsecretaria de Relaciones Exteriores y al subsecretario del Ministerio del Interior. Ya se repuso, algunos hablan de crisis política, otros no. La cuestión de que estamos frente a un escenario bien complejo que, para parafrasear a mi amigo y colega Daniel Chaschetti, no queda claro aún si estamos hablando de un error político, de cálculo simplemente, que fue un error administrativo,
un caso de corrupción aislado o un sistema de corrupción. Otro colega, Juan Pablo Luna, que trabaja sobre la penetración narco en América Latina, también uruguayo, él argumenta y dice que los indicios apuntan más a la opción número 3, que existe posibilidad real de una penetración narco en la República de una forma que obviamente a los uruguayos no nos gustaría que pasara. Para resumir y ir cerrando esta presentación, y así tenemos más tiempo para charlar entre todos, el Uruguay se destaca en cierto sentido por una fortaleza democrática, aunque indiscutiblemente quedan varias materias pendientes, como les decía, en asuntos de financiamiento político, esa posiblemente es la más compleja de todas. Los reacomodos políticos en el Uruguay toman muchísimo tiempo y es raro encontrar terremotos políticos en cambios de preferencias ciudadanas y voto popular. El Estado también, por suerte, no tiene aparentes desafíos críticos en cuanto al rol del Estado, salvo quizás esto que acabábamos de hablar, la posible penetración narco, que no deja de ser un tema terriblemente complicado, en un contexto de estabilidad macroeconómica, pero de vuelta hay que tomar en consideración que Uruguay tiene la propia limitación de su tamaño. No olvidemos que todo el Uruguay le sobra, 2 veces Uruguay entra en Santiago de Chile, entra casi 4 veces en el Gran Buenos Aires. Estamos hablando de un mercado que es minúsculo y que para los propios uruguayos es extremadamente caro. Existe también, y esto es una de las razones por las cuales no explota el país, a mi entender, la posibilidad de procesar conflictos y demandas de forma muy institucionalizada. Es decir, no hay necesidad de cortar las alamedas con cóctel molotov o hacer terribles manifestaciones violentas, como posiblemente Claudia lo va a mencionar en un ratito, sino que si no te gusta, como Tabaré le dijo a un sindicalista a una vuelta en frente a la televisión, si no estás de acuerdo, juntá las firmas, nos vemos en las urnas. Y eso le produce al Uruguay tener una válvula de escape a la presión social y a las demandas que para mucha gente pueden ser extremadamente urgentes, que le permite tramitar esta cosa más quizás lenta y aburrida nuevamente, pero sí encauzada dentro de lo que son los parámetros generales. Y posiblemente el último punto es el que ustedes van a decir qué pasa acá, es que los marcos de referencia tradicionales de Uruguay producen en el propio país una suerte de autocomplacencia, ¿verdad? Particularmente teniendo lo que tenemos aquí en Argentina y la misma Chile, ¿verdad? 2 países que siempre son como marcos de referencia, mucho más que Brasil y Paraguay, que en términos económicos sí, indiscutiblemente son cruciales para el país, pero en la cotidiana es abrir un diario cualquiera, El Observador, El País, La Diaria, ustedes elijan en Montevideo y van a ver el rol, la cantidad de noticias de Argentina, inclusive noticias de Chile que se leen. Ahora bien, uno puede decir y ser súper exigente con cómo funciona la democracia uruguaya, pero muchas veces la respuesta es, pará, che, mirá lo que pasa alrededor, no somos Gardel, no podemos hacer maravilla. Y esa comparación constante con la Argentina particularmente genera de vuelta una suerte de autocomplacencia, bueno, tan terrible no estamos, ¿no? Chile, el colapso de Chile desde el estallido social es muy notorio porque había muchos grupos políticos en Uruguay, particularmente de centro derecha o derecha, que admiraban el modelo chileno y obviamente el colapso, la implosión chilena, no, bueno, sigamos nuestro caminito y demás. Entonces, esto es un poco la situación del paisito al día de hoy. Nada muy exótico, nada muy estridente y sigue esa, pero con todos estos problemas previamente dichos. Gracias. Gracias, David. Qué envidia. Vamos a escuchar el otro lado de la moneda, lo que le genera autocomplacencia a los uruguayos, que es el caso argentino. Vamos a escuchar entonces a Carlos Gervasoni. Muchas gracias.
Ponételo. Hola, 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 hola. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, David se estuvo burlando de los argentinos, hizo muy bien. En mi presentación va a haber un poquito de eso también, así que, bueno. Acá empiezan las burlas, ¿no? Estos son datos producidos por Adam Przeworski y sus coautores en el libro Democracia y Desarrollo, donde estiman la cantidad de transiciones entre democracias y autoritarismos y viceversa en el periodo que ellos estudian, del 50 al 90. La mayor parte de los países no tienen transiciones, ¿no? Un segundito. La mayor parte de los países son autoritarismos estables o democracias estables. Ok. Gracias. Hay algunos países que han tenido una transición, como Colombia, o dos transiciones en este periodo, como Brasil o Chile, o tres, como Bolivia, o cuatro, como Ghana y Pakistán, cinco, Sudán, Honduras, bueno, seis, Perú y Guatemala, que son casos extremos, siete, ninguno, y ocho, Argentina. Todas esas son transiciones. Esto ha dado origen a una gran literatura y intento de explicar qué ha pasado. Con estos mismos datos del libro de Przeworski y coautores, ellos estiman cuál es el país o los países en el que la democracia colapsó al mayor nivel de desarrollo aproximado por el PIB per cápita, ¿no? Bueno, el primer país es Argentina en 1976, la dictadura del 76. El segundo los va a sorprender porque es Argentina en el 66. Sí, en las dudas, ¿no? El tercero, en cambio, es Argentina en el 62. El cuarto no es Argentina, pero está cerca, es Uruguay en el 73. El quinto es Argentina en el 55. De acá en adelante siguen otros países, pero acá hay algo para explicar, ¿no? Este país tan desarrollado, tan avanzado, tan moderno, la década del 50, 60, 70. Estos son los latinoamericanos, los que están en azul. Y esto da origen a una serie de frases bastante famosas que los politólogos argentinos conocemos muy bien. Este es el origen del famoso libro de O'Donnell. Bueno, hay una excepción blatant, ¿no? A la teoría de la modernización, que es que este país la democracia en este país vive colapsando. Esto está escrito en el año 73, ¿ok? Antes del golpe que después vino 3 años más tarde. Adam Przeworski, Michael Álvarez, José Cheybubi y Fernando Limonsi dicen esto que ustedes pueden leer ahí. O sea, ningún país nunca en la historia, la democracia colapsó en un país con más PBI per cápita que el que tenía Argentina en 1976. Esto nos marca la intensidad de la anomalía, ¿no? Y acá sí, quizás Adam nos podría, un segundito que necesito, nos podría decir si acá hubo algo de burla o no, pero bueno, Lipset tenía razón, ¿no? Salvo por Argentina. O sea, la teoría de la modernización funciona bastante bien si uno barre bajo la alfombra la evidencia de la Argentina. Bueno, hoy en día, sin embargo, la Argentina es parte de un pequeño grupo de países que son democracias electorales bastante sólidas. Ahí tenemos Uruguay, Chile y Argentina. Tenemos, por supuesto, el gran núcleo de democracias del Atlántico Norte, que fue básicamente el que resistió en el periodo de entreguerras. Australia y Nueva Zelanda, un grupito chiquito allí en Japón y Corea. Y cuando uno mide democracia liberal, lo anterior era democracia electoral, de acuerdo a Bidem, esto es democracia liberal, las cosas no están tan azules, digamos, pero también Argentina es, después de Chile y Uruguay, el país con el mayor nivel de democracia liberal en Sudamérica. En Centroamérica también está Costa Rica, que supera a la Argentina. Si vemos la evolución histórica, esta línea azul es la Argentina, históricamente, el sube y baja son esos golpes que vimos antes, comparados con la línea negra, que es la media de democracia electoral en el mundo, y la línea roja, que es la media de democracia electoral en América Latina. Como ustedes ven, Argentina venía de alguna forma zigzagueando en torno a estas medias, y del 83 para acá se mantiene como una democracia electoral
bastante estable, muy por arriba del promedio mundial y del promedio latinoamericano. De nuevo, cuando vamos a democracia liberal, las cosas bajan. Hay problemas de ataques por parte del gobierno a la prensa, espionaje que está en estos días en los diarios, una serie de violaciones a derechos liberales, pero claramente por arriba del promedio argentino, latinoamericano y mundial. Acá tienen Argentina, que es la línea punteada comparada con las regiones del mundo. Entonces, arriba de todo tienen la región de Europa Occidental y Norteamérica. Todo el resto de las regiones del mundo están muy por debajo de donde está Argentina hoy. Es otra perspectiva comparada para entender más o menos dónde estamos. La línea roja es el este de Europa y todas las demás regiones del mundo son menos democráticas que América Latina y que la Argentina en particular. Esto es en el cono sur. Este es un gráfico un poquito más difícil de entender, pero la línea punteada es la media del cono sur en democracia liberal. Esta línea es Argentina, que va más o menos con la media del cono sur. Ahí arriba, Chile, Uruguay, Brasil, que últimamente han estado cayendo. Este es un esquema que yo armé en su momento para el libro que editaron Marcelo Leiras, Dan Briggs y Scott Mainwaring sobre el legado de Guillermo O'Donnell, tratando de interpretar estos hechos, ¿no? Cómo es que este país pasa de un régimen político tan inestable y tanta frecuencia de autoritarismos a una democracia muy estable post-83, ¿no? No voy a pasar uno a uno a esto, aparte se ve muy poquito esto, voy a pasar, si ustedes se fijan, esto está dividido en explicaciones más de estructura o contexto, explicaciones más de agencia o actores. La primera se divide entre factores domésticos e internacionales y después una serie de subdivisiones, y la de agencia se diferencia entre explicaciones basadas en élites y explicaciones basadas en las masas. Yo les voy a mostrar, les voy a hacer un zoom sobre la primera parte de esto. Dentro de las explicaciones estructurales y domésticas, no hay mucho que funcione. La teoría de la modernización no funciona, porque la Argentina era de alguna forma más moderna, rica, igualitaria, y tenía mucha menos pobreza en la década del 60 o 70 de lo que es ahora. Sí es verdad que la movilidad del capital, ese factor que ha sido muy señalado por la reciente literatura, afectó a todos los países del mundo y también a la Argentina. La Argentina es un país con más capital móvil ahora que entonces, y eso puede haber tenido algún efecto. Y también creo yo, los valores postmaterialistas que enfatizan autores como Ingle, Harry Welzel, también han avanzado por procesos difíciles de comprender, pero que son mundiales, tendientes a una población que demanda cosas más allá de sus inmediatas necesidades materiales, incluyendo derechos, ¿no? Derechos políticos, derechos civiles. Cuando pasamos a la parte estructural internacional, acá aparecen muchos otros factores que sí parecen haber sido críticos, y estoy seguro que también fueron críticos para Brasil, Uruguay, Chile. El paso de Estados Unidos a apoyar más la democracia post década del 80, el fin de la Guerra Fría. Hay bastante consenso en la literatura de que Cuba y la Guerra Fría de alguna forma destrozaron el ambiente cívico de América Latina, polarizaron las cosas, hicieron que se dé el gran auge de golpes militares post-revolución cubana en América Latina, porque los actores de alguna forma se polarizaron en una especie de círculo vicioso, ¿no? Papers que prueban, por ejemplo, uno de Aníbal Pérez Liñán con coautores, que la promoción de la democracia por parte de los países desarrollados y la ayuda económica en ese sentido tuvo algún efecto. La legitimidad internacional de la democracia, la difusión regional enfatizada por el paper de Briggs y Kopitz y algunos otros trabajos, todo eso parece haber estado en Argentina. Recuerden que la democratización argentina fue temprana, pero no fue de las primeras, no estaban las de Sudeuropa antes y algunas latinoamericanas anteriores a las de la Argentina. Cuando vamos a las explicaciones basadas en agencia, hay varias cosas que también parecen ocurrir, ¿no? Esta cuestión de reducción del poder de los hardliners, reducción de lo que Mainwaring y Pérez Liñán enfatizan en términos de el radicalismo de los actores. Esta Argentina igualitaria de la década del 70 tenía actores muy radicales, y esta Argentina mucho menos igualitaria de la década del 80 o del 90 tiene actores muy poco radicales, ¿no? Es una cosa que contraintuitiva, pero es lo que efectivamente pasó.
élites que quizás traumatizadas por la última dictadura militar transformaron sus ideas en favor de la democracia. Gran apoyo popular a la democracia, quizás por los mismos motivos. A pesar de que está declinando, la Argentina es todavía uno de los países con mayores niveles de apoyo a la democracia por parte de la gente. Las demostraciones, que son muchas en la Argentina, es un país de demostraciones. Vos, David, señalabas a Chile, pero en eso sí, somos campeones mundiales igual que en fútbol. Alguien tenía que decirlo. Esto de las minorías étnicas que no tiene demasiado aplicación en Argentina. Quizás lo que más llama la atención en estos tiempos es que la erosión democrática, que es lo que está de moda, por decirlo así, en democracias como la Argentina, no está pasando demasiado, ¿no? Por un lado está claro que las democracias tienden a colapsar o por golpes o por erosión. Son las dos formas principales en que eso ocurre. Parece bastante claro por qué no ha vuelto a haber golpes militares, que no los ha vuelto a haber básicamente en la región y mucho menos en Argentina. Sí hubo algunos intentos fracasados. El desastre de la última dictadura, Malvinas, derechos humanos, fracaso económico, todo mal en la última dictadura. Construcción de una memoria muy fuerte sobre esa cuestión, que en la conciencia de los argentinos está muy presente. El fin de la Guerra Fría, la moderación de los actores, las tendencias internacionales que mencionaba antes. Todo esto va en contra de soluciones vía golpe militar, ¿no? Pero es menos claro de por qué no ha habido erosión. Entonces yo diría acá que Argentina ha tenido, en mi interpretación y en la de otros, dos intentos de erosión. Uno por parte de Carlos Menem buscando la reelección, ¿no? Y aquí hay un tema teórico en el que no me quiero detener, pero que sí me parece importante, que es en qué medida la erosión es deliberada, porque buscan erosionar el régimen, o buscan otra cosa, como ser reelegidos, y en ese camino terminan erosionando las instituciones, ¿no? Como siento que hay una diferencia teóricamente importante entre esas dos cosas. Menem claramente quería permanecer en el poder e hizo cosas como el famoso packing of the court, ¿no? Llenar la Corte Suprema de amigos, conseguir fallos de jueces obviamente ilegales a favor de su reelección presidencial, gobernar por decreto en muchas cosas importantes. El segundo intento, que me parece que fue más ambicioso y más exitoso, en mi opinión, fue por parte del kirchnerismo, duró más tiempo también, donde hubo intentos de controlar al Poder Judicial. Al día de hoy la Corte Suprema tiene un proyecto de juicio político en el Congreso impulsado por el gobierno peronista actual. Mucha hostilidad contra los medios independientes, búsqueda de controlarlos, de limitarlos, de partirlos, de debilitarlos, de deslegitimarlos, polarización liderada desde el Ejecutivo, represión soft, digo yo, ¿no? En lo que llamamos carpetazos. Acá, si un opositor se pone un poco difícil, le buscamos algún antecedente vía inteligencia, a ver algún amorío, algún problema de impuestos, algo que lo podamos presionar un poco. Un gran aumento del tamaño del Estado y de la centralización fiscal, enorme concentración del poder económico en manos del gobierno nacional, y cooptación de oponentes, ¿no? Muy exitoso intento de que los opositores entren de alguna forma al gobierno. Elementos comunes de estos dos intentos: los dos vinieron de líderes peronistas, con mucho poder legislativo, territorial y clientelar, con un legado que a mí me parece que está subenfatizado de autoritarismo y violencia en el peronismo, ¿no? Un partido que está marcado por su origen como un coronel que empezó dando un golpe militar, fue vicepresidente de un gobierno militar, lideró un gobierno que, de acuerdo a la clasificación de Mainwaring y Pérez Liñán, empezó siendo semidemocrático y terminó siendo autoritario, ¿no? Hasta el 51 al 55. Y que en los 70 dio origen a facciones armadas de izquierda y derecha que se mataban entre ellos, ¿no? Hubo muchos muertos intraperonistas que se estaban matando en los 70, desde Montoneros o Fuerzas Armadas Peronistas a la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Todo eso convivía en el mismo partido y se mataban, ¿no? Y mataban a otra gente también. La segunda comunalidad, que a mí me interesa en particular por mi agenda de investigación, es que los dos intentos vinieron de gobernadores de provincias muy poco democráticas en la Argentina. Y yo creo que algo hay ahí. ¿Dónde vos te socializaste, ¿no? ¿Dónde hiciste tus primeras armas políticas? Los dos tuvieron éxito en solucionar crisis económicas muy graves. Voy rápido porque me quedan poquitos minutos. Ahí les muestro La Rioja y Santa Cruz en este mapa
que viene de un libro que yo escribí sobre la democracia y el autoritarismo en las provincias argentinas. Les muestro La Rioja y Santa Cruz, que son las provincias de origen de Menem y Kirchner. San Luis es la provincia de origen de los Rodríguez Sá, otros aspirantes a gobernantes erosionadores, digamos. Santiago del Estero y Formosa, las últimas dos que les muestro, son hoy regímenes híbridos, son parecidos a Rusia o a Turquía, o sea, realmente hay regímenes de muy, muy bajo nivel de democracia. Hay elecciones y muy, muy poquito más. ¿Cuánto me queda? 3 minutos. Bueno, rápidamente entonces, ¿por qué? Voy a presentar dos perspectivas que no son mías. Weyland recientemente estuvo aquí en la universidad presentando lo que va a ser su libro recientemente, diciendo que la erosión ocurre especialmente por parte de líderes populistas en contextos en que hay instituciones débiles en el país y hay alguna oportunidad coyuntural de obtener popularidad rápida. Puede ser solucionar una crisis económica, como Menem en el 91, o Fujimori, o una crisis de seguridad, como Fujimori con Sendero Luminoso, o un boom de commodities, como ocurrió en varios países de América Latina a principios de los 2000. Pero Menem y Kirchner no tuvieron estas cosas, porque había crisis, pero no hubo tantas boom de commodities en esos, ciertamente ninguno con Menem y uno que no duró mucho con los Kirchner, y según él, la institucionalidad argentina es relativamente fuerte en el contexto de estos países que tienden a caer ahí. La otra interpretación es de Scott Mainwaring y Benjamín García Holgado, un exalumno acá de la universidad, que ven a los takeovers ejecutivos, ¿no? la toma del poder por parte de los ejecutivos electos, que solamente tienen éxito si combinan el intento de hacerlo, por supuesto, con mayorías legislativas. Y esto, podemos hablar un poquito más de si Menem y Kirchner tenían intenciones o no de erosionar la democracia, pero está claro que no tuvieron mayorías legislativas durables. Tenían buenos números en el Congreso, pero no esos 2/3 claves que se necesitan, y acá lo señalo, ¿no? Porque entre las instituciones contramayoritarias argentinas que requieren 2/3 para un montón de cosas, como reformar la Constitución, y derrotas electorales que esta transparencia señala, realmente estos gobiernos han sido limitados por esas dos cosas. Yo termino señalando, voy a parar acá porque ya se me debe haber acabado el tiempo, que creo, y tiene que ver con mi agenda de investigación también, que el federalismo, una vez que la amenaza militar ya no está, ha sido una base de control democrático también. Tengo esta última transparencia que no voy a mostrar porque es larga y no tengo tiempo, pero básicamente la idea de que la división horizontal del poder genera que ambition counteracts ambition, ¿no? Que la ambición limita la ambición del otro, y que los gobernantes subnacionales son algunos de los que tienen más interés en que no haya hegemonía nacional, porque aspiran al poder nacional, porque tienen miedo que el poder nacional se involucre en su propia área de intervención, y hay mucha evidencia de casos de la Argentina y de otros países que indicaría que el federalismo o la descentralización, en Uruguay podríamos pensar que la intendencia de Montevideo ha sido la plataforma de lanzamiento para el Frente Amplio, ¿no? Y bueno, que eso puede ser una institución que esté funcionando como Madison creía que tenía que funcionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, es el turno de Claudia Hayes de la Universidad de Chile. Vamos a escuchar ahora el caso chileno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a comentar un poco qué ha pasado en Chile. Estamos en un momento de mucha turbulencia, como se ha mencionado aquí. Hemos vivido situaciones que no se condicen mucho con la historia reciente de la democracia chilena y con la fama internacional de país estable, institucionalista, así como las democracias más sólidas junto con Uruguay y Costa Rica. Todo eso en el último tiempo ha estado quizá un poco cuestionado. Ha sido bastante chocante para las personas que vivimos en Chile, que estudiamos Chile. Ay, no sé cómo hacer esto. ¿No? ¿Cuál? Esa, pues móvil, pero no me hace caso. Ahí está. ¿Tengo que apuntar para allá? Sí. Bueno,
Nosotros, como ustedes saben, tuvimos un golpe 73 igual que Uruguay. No estamos todavía en los 40 años como se están conmemorando en esta conferencia, pero sí me parece decidor que parte de las frases del estallido social era no son 30 pesos, son 30 años, y eso se refería a los 30 años de democracia. Es decir, parte del estallido social era una crítica a la transición, a la democratización y a las promesas incumplidas de la democracia post-transicional. Nosotros tuvimos aquí un breve recuento, el golpe del 73, un cambio institucional importante el año 80 con una nueva constitución que fue supuestamente sometida a ratificación popular en un plebiscito fraudulento el año 80, y luego el 88, de acuerdo al mandato de la propia constitución, se hizo un plebiscito donde se consultó si la gente quería seguir con Pinochet por 8 años más o llamar inmediatamente a elecciones, y ahí se produjo el inicio de la transición a la democracia. Después del plebiscito del sí y el no, del año 88, hubo otro plebiscito que mucha gente no recuerda, que fue el año 89, un plebiscito para aprobar una reforma constitucional que hiciera posible el tránsito a la democracia con esa constitución, con la constitución del 80. Entonces, y ese plebiscito, las reformas que se aprobaron ahí eran, podríamos decir, elementos mínimos para llamar democracia al sistema que se estaba instalando el año 90. Con la constitución del 80 como venía, era imposible que se dijera que había democracia, porque, por ejemplo, se proscribían los partidos políticos de orientación marxista, o que tuvieran a Marx entre sus fuentes ideológicas, lo que prohibía al Partido Comunista y al Partido Socialista, que habían sido elementos del sistema democrático desde principios del siglo. Mantenía el exilio y una serie de otros elementos que hacían imposible la transición con esa norma. Entonces, lo que ocurrió ahí fue que la centroizquierda, después de ganar el plebiscito del 88, la Concertación de Partidos por la Democracia, que era una coalición muy grande de muchos grupos, hoy día se dice que el Frente Amplio es muy fragmentado, pero la verdad es que la Concertación también tenía muchos grupos en su interior, presentó una serie de propuestas de cambio constitucional, y la dictadura dijo qué aceptaba y qué no aceptaba. Realmente fue en ese sentido una reforma mínima, con la idea de que después, una vez recuperada la democracia, se iban a hacer las reformas subsecuentes, que demoraron bastante. Y efectivamente, entonces, ese plebiscito contó con el apoyo de todos los sectores políticos. La izquierda quería aprobar esas reformas constitucionales, desde el centro de la izquierda, para poder transitar a la democracia. Y la derecha también quería aprobarlas para mantener la constitución y no, en el fondo, agudizar la crisis y forzar a un reemplazo constitucional. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros no tuvimos, como en Argentina, una reforma constitucional relevante, como en Brasil, un proceso constituyente posterior a la dictadura, como en España, los pactos de la Moncloa, que pusieron fin al legado institucional de la dictadura, sino que tuvimos un nivel importante de continuidad institucional respecto de la dictadura. En la elección presidencial y parlamentaria, con normas electorales que beneficiaban a la derecha, porque la derecha era la que había cedido, digamos, lo mínimo posible para hacer el tránsito a la democracia, con el sistema electoral binominal en particular, que era muy distorsionador de las preferencias. Se creó un congreso, se reabrió el congreso, se eligió a Patricio Aylwin, demócrata cristiano, y líder de la Concertación de Partidos por la Democracia, y el 90 se reinaugura entonces la democracia bajo estas condiciones bastante peculiares. Ay, mira, no me hace caso, y cuando me hace caso se arranca con los tarros. Ahí. Entonces, ha habido en Chile una discusión desde el momento mismo de la transición respecto de la calidad de la transición. Y hubo artículos importantes en esa época, por ejemplo, el profesor Oscar Godoy, de la Universidad Católica, escribió un famoso artículo que se llamó Transición a la democracia pactada, donde él sostenía que esto era una transición pactada, un acuerdo entre élites. Tesis que yo diría que fue bastante prevalente en los comienzos de la transición y que se empezó a cuestionar posteriormente, y surgió esta explicación alternativa de los puntos de veto, que más que una transición pactada había sido una transición de democratización en la medida de lo posible, por ponerlo en los términos de Patricio Aylwin, y que en realidad eso no podía considerarse un pacto, no era un pacto de tipo consociativo a la Liebhardt, digamos, donde se sientan distintas fuerzas y establecen una democracia de consensos, ¿verdad? Pero sí se instaló una hipótesis de que esto era una democracia de los consensos, a la Liebhardt, que empezó a ser crecientemente cuestionada,
por una propia centroizquierda que había adoptado esa hipótesis a comienzos de la transición y también a la luz de los éxitos de la primera década de la transición a la democracia y en particular del éxito económico de esa primera década. Yo diría que lo que empezó a hacer agua respecto de esta idea de que teníamos una democracia de los consensos y una transición pactada tuvo que ver con el cuestionamiento de la continuidad del modelo económico, de la relación entre lo público y lo privado y de del modelo de focalización del gasto público, es decir, que el gasto público genera sistemas de protección social para los más pobres y no de carácter universal, y por lo tanto que no se garantizan realmente derechos sociales. Ese modelo yo creo que empezó a ser cuestionado por la propia centroizquierda, como algo que había casi ocurrido sin que se dieran cuenta, que se había perdido la ruta socialdemócrata, podríamos decir, en la propia concertación. Hay un artículo bien interesante de Jenny Preble, y ahí se me olvidan los otros autores, en un libro sobre la izquierda en América Latina, donde analiza el gobierno de Lagos, los gobiernos de izquierda en América Latina, y dice el gobierno de Lagos no fue un gobierno de izquierda desde ese punto de vista. Si uno lo ve desde, con Wendy Hunter y otro autor, donde hablan en el fondo, gobiernos que siendo socialistas, pero Ricardo Lagos llegó al gobierno como un presidente socialista, se dijo que era el primer socialista después de Allende, etcétera. Sin embargo, sus políticas no fueron realmente socialdemócratas. Entonces, ¿cuándo termina la transición? Es algo que se ha preguntado mucho. En Chile terminó el 90, o sea, uno podría decir con una visión minimalista que la transición va del año 88, cuando se produce el plebiscito, al año 90, cuando se elige un gobierno democrático, o uno podría decir realmente que termina el 2005, cuando se saca a las Fuerzas Armadas del rol político que les da la Constitución del 80, o algunas personas sostienen que no ha terminado la transición porque seguimos teniendo un legado institucional de la dictadura. Pero lo cierto es que estos avances democratizadores incluyen la reforma del 89, con la continuidad de Pinochet como comandante en jefe del ejército hasta el año 98, es decir, la continuidad no fue solamente una continuidad institucional en términos de que se mantuvieron instituciones como los senadores designados, como el rol político de las Fuerzas Armadas a través del Consejo de Seguridad Nacional, entre la inamovilidad de los comandantes en jefe. Tuvimos 2 episodios en la transición, en la post-transición, en que gobiernos democráticos no pudieron sacar al jefe de las Fuerzas Armadas porque eran inamovibles. El presidente no era realmente el jefe del comandante en jefe. El comandante en jefe no podía ser removido por el presidente. Y el COSENA podía citar al presidente, podía sermonear al presidente y llamarlo al orden, ¿no? A través de una convocatoria de los 4 comandantes en jefe. Eso cambió recién en el año 2005 y Pinochet, como decía, se mantuvo hasta el año 98 como comandante en jefe y luego se retiró para asumir como senador vitalicio. Llegó al Congreso manteniendo su inmunidad para no ser juzgado por violaciones de derechos humanos, y realmente lo que puso fin a la figura política y al rol político de Pinochet fue su detención en Londres el año 98. Estuvo preso 2 años en Londres, o sea, detenido 2 años en Londres, después volvió a Chile y murió el año 2006 en el hospital militar. Fue en esa época que se produjo la reforma del 2005 que realmente redujo el rol de las Fuerzas Armadas en la política interna, recién el año 2005. Y entonces, después de eso, surgió, yo diría, en la década del 2000, a mediados de la década 2000, el gran cambio político que significó el surgimiento de estos ciclos de política contenciosa en Chile, junto con propuestas más viables de cambio constitucional a través de todas las campañas políticas del año 2017 tenían el cambio constitucional en su agenda, ya era una demanda ciudadana. El 2017 la presidenta Bachelet, 2017-2018, hizo un espacio de consulta ciudadana sobre el cambio constitucional. El 2022 tuvimos la convención constitucional que fracasó y luego tuvimos el reciente proceso constituyente que se va a plebiscitar ahora el 17 de diciembre. Todo esto yo creo que no se puede leer desvinculado de la situación económica. Chile tuvo una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en la primera década de la transición muy excepcional, muy superior al resto de América Latina.
llegamos ahí a crecer a más del 10% en algunos momentos. El promedio de la década del 90 al 2000 fue de 6,6% comparado con menos del 3% en el resto de América Latina. Y luego empezamos a crecer menos, no hemos decrecido, o sea, no se ha contraído la economía salvo en momentos episódicos específicos de crisis, pero en general la economía chilena ha seguido creciendo, pero es muy distinto crecer a tasas del 3% que a tasas del 7%, como en la primera década. Y yo creo que eso está muy vinculado con la crisis del modelo, con esta crisis de la falta de construcción de un estado de bienestar a través de todos estos años. Porque por cierto que en todos los casos se mantuvo una desigualdad muy alta. En Chile la desigualdad ha sido más o menos constante. Se produjo una importantísima reducción de la pobreza en los primeros años de la democracia. Es decir, el bienestar aumentó de una manera increíble. O sea, las personas que vivimos en Chile, el Chile del 2000 no tenía nada que ver con el Chile del 88. Y la verdad es que esa reducción de la pobreza fue capaz de sostener la tolerancia, por ejemplo, a la desigualdad o al endeudamiento privado para la satisfacción de necesidades básicas, que se fue reduciendo. Hay encuestas que muestran cómo la gente estaba mucho más dispuesta a aceptar que la calidad, por ejemplo, de las prestaciones de salud o de educación fuera distinta en función de la capacidad de pago, y esa tolerancia disminuye con el paso del tiempo. Junto con, perdón, disculpen la torpeza. Junto con el aumento de como decía, estos ciclos de política contenciosa a partir de la década del 2000, se había venido produciendo desde antes un descenso en la participación electoral. Esto que yo muestro aquí es la participación electoral en las elecciones que concitan más participación, o sea, las presidenciales y parlamentarias y los plebiscitos, que han sido por factores extraordinarios, llevan a más gente a las urnas que las municipales. En el año 2016, entre medio, después del paso del voto obligatorio al voto voluntario, tuvimos una elección donde votó alrededor de un tercio del electorado, una elección municipal. O sea, la baja en la participación electoral fue muy notoria. Esa baja ya se venía produciendo antes, porque a pesar de que Chile tenía voto obligatorio tras el retorno a la democracia, era un voto obligatorio muy sui generis, muy inusual, porque era un voto obligatorio con inscripción voluntaria. En general, cuando se habla de voto obligatorio, se habla de voto obligatorio para todos, ¿verdad? Aquí era obligatorio votar, pero solo si uno se había inscrito, y eso lo que produjo fue que la gente joven dejó de inscribirse. Entonces las personas al cumplir 18 años no se inscribían en los registros electorales para no ser forzadas a votar en elecciones posteriores, y eso envejeció el padrón electoral y congeló más o menos los equilibrios electorales al clivaje del sí y el no, que sigue siendo una división muy importante en el electorado en Chile. Y todo esto llevó el año 2012 a una reforma electoral donde se instauró el voto voluntario con inscripción automática. Después, el año 2015, se modificó el binominal. La primera elección sin binominal fue el año 2017 para el Congreso, que se eligió el año 2018. El binominal es el sistema electoral de la elección para el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. Y luego volvimos ahora recientemente, después de los procesos constituyentes que hemos vivido en estos años, hemos vuelto al voto obligatorio con inscripción automática a partir del 2022, y en particular del plebiscito de salida, donde el 4 de septiembre pasado, del 2022, perdón, una gran mayoría votó en contra de la propuesta de la Convención Constitucional, y una parte importante de esa votación en contra provino de 4,5 millones de un universo electoral de 13 millones de personas, 4,5 nuevos votantes que no estaban participando de las elecciones anteriormente y que muy mayoritariamente votaron en contra de la propuesta de la Convención Constitucional. ¿Estoy en el tiempo? Ya. Bueno, aquí algunas fotos de las protestas. El año 2006 se inició este ciclo de, como decía, de protestas. Empezó a surgir también una literatura sobre movimientos sociales en Chile. Carlos decía que en Argentina han tenido siempre protestas y movimientos sociales. Yo creo que hay una diferencia, que es que acá las protestas y los movimientos sociales tienen como un contenido, tienen una demanda más específica. En Chile, en particular, el estallido social ha sido muy difícil de leer y por lo tanto muy difícil de traducir en cambio institucional. Tuvimos sí movimientos sociales con contenidos específicos como la Revolución Pingüina del año 2006, que es el movimiento de los secundarios, la movilización por la educación universitaria gratuita del 2011, la movilización feminista del 2018, la movilización
posterior al estallido social. El estallido social fue el 18 de octubre del 2019 y una semana después se produjo esa foto que les muestro yo ahí, que es la marcha más grande que ha habido en Chile, y muchas veces esta situación se asoció a problemas institucionales asociados con la dictadura. El año 88 tuvimos una movilización social importante. Si uno juzga el plebiscito del sí y el no por la película, no ve esta dimensión. Por eso es importante no solamente ver la película, sino leer el libro. Efectivamente, el año 88 veníamos de unos ciclos de protesta muy grandes en Chile, y esas protestas tuvieron una traducción institucional en la transición a la democracia. Ahora, en esa foto, en la Plaza Italia, se ven banderas de partidos políticos. En la movilización del año 2019 no se veían banderas de partidos políticos, se veían banderas chilenas, la bandera mapuche que está arriba, y banderas de clubes deportivos, que fueron también, eso es el Colo-Colo, lo que se ve a la izquierda. Los clubes deportivos, las barras bravas, fueron un actor también de las movilizaciones del 2019. Pero no había partidos políticos, no había espacios de representación política capaces de reivindicar el movimiento social. No se decía que la protesta era por dignidad, pero ¿qué significa dignidad en términos de cambio institucional? Fue algo que el sistema político no pudo traducir, y por eso yo creo que el problema de la mediación política es hoy día el punto crítico de la democracia chilena. No tenemos canales de mediación política, tenemos una gran desconfianza, un aumento de la antipolítica, una desinstitucionalización. Y bueno, para terminar entonces, para ver el lado positivo, es cierto que hemos tenido, si la pregunta es, ¿tenemos una democracia consolidada? Hemos tenido continuidad institucional, tenemos gobierno, me salté los gobiernos, me salté la lámina más bonita. Disculpen, tenemos gobiernos que tenían una lámina linda con todos los presidentes y con algunos hitos importantes abajo, pero no importa. Esa, los gobiernos de la post-transición, tenemos, esa la hice especialmente con todo cariño, tenemos los gobiernos que han cumplido sus procesos, que tuvimos al principio de la transición a la democracia una amenaza de regresión autoritaria con las escaramuzas, digamos, de los militares, pero tuvimos una comisión de verdad y reconciliación, y rápidamente en el gobierno de Frei surgió con este libro que yo creo que fue muy influyente de Tomás Mulián, que se llama Chile actual, anatomía de un mito, esta discusión dentro de la exconcertación entre autoflagelantes y autocomplacientes, y esta autocrítica de no estar llevando a cabo políticas que ampliaran la protección social. Tuvimos avances importantes en agendas no redistributivas, en agendas de inclusión y de avances. Veníamos de una situación muy conservadora, teníamos una constitución hecha con valores católicos conservadores y con una concepción muy conservadora de la familia. Tuvimos ley de divorcio recién en el año 2004, no había ley de divorcio antes del 2004. Avances en derechos humanos con la Comisión Walech 1 y la Comisión Walech 2. Tuvimos, y entonces en el gobierno Bachelet empieza yo diría, este cambio respecto de los primeros años, con la Revolución Pingüina, con la creación del Museo de la Memoria, que no es como en Argentina un museo, no es el nunca más de Argentina, no es un museo que concita, a pesar de que hoy también en Argentina están surgiendo discursos negacionistas, en Chile el discurso negacionista claramente ha recrudecido en años recientes. En su primer gobierno, Piñera dijo, cuando se cumplieron 40 años del golpe, habló de los cómplices pasivos, dijo que la derecha había sido cómplice pasiva de las violaciones de derechos humanos, dijo que había sido un error apoyar el sí en el plebiscito del 88. Hoy día Piñera tiene un discurso completamente distinto, y yo creo que hay una regresión democrática respecto a la calidad democrática posterior, yo diría, al estallido social. Hay una reacción al estallido social, a pesar de que hemos tenido estos avances, como decía, la ley de divorcio, el aborto en 3 causales, el matrimonio igualitario, pero todos estos avances vienen acompañados de una reacción conservadora muy fuerte, que bueno, veremos lo que va a pasar con la elección del 17 de diciembre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, pasamos a nuestro último expositor, Carlos Pereira, de la Fundación Getúlio Vargas, y escuchemos entonces el caso de Brasil. Prendelo. ¿Dónde? Arriba. Ahí, perfecto. You see? So thank you, Carlos, for the invitation, and it's a great pleasure to be here. Also, it's a moment
And it's effective moment. I have in the room my both advisors. Marcus Mello was my master advisor, and Adam was my PhD advisor. I feel like, performing to them as well. So the idea today, Carlos asked that I should provide a kind of an institutional explanation and how come Brazilian democracy became so stable, especially based on the choice legislators made in the 1988 Constitution. So I'm gonna claim today that three basic choices, helped a lot for us to understand and the sustainable democracy in Brazil. So, and the choice related to the electoral rules and the political regime, and the choice related of how powerful the president would be, and also, and the choice of who would be able to control the president. I think those three choices are the key for understanding and stability of Brazilian democracy, despite the fact of electing Bolsonaro as a extreme right populist. So concerning the first choice, legislators in the 1988 Constitution decided to maintain the open list proportional representation, right? And which, of course, they already knew because that kind of system already existed in the prior period of democracy in Brazil. From 1946 to 64, Brazil was democratic under the same set of rules, right? So they knew that this kind of system would provide multi-party system fragmentation, and which, everybody would be included in the system. No one single political force in Brazil is out of the political game. So we have lots of inclusion, hyper-representation. However, the big risk, the literature claims a lot about that, is governability problem and democratic instability. So legislators decided to keep open list proportional representation, but they knew that this kind of system would lead to democratic instability. So how did they solve that problem? The choice was to transfer, to delegate lots of powers to the president. So the president became the real agenda setter. Legislature delegated constitutional powers, budgetary powers, agenda setting powers. So the president became about the king. So because of that, everybody would like to be next to the king, next to the president. The president would be able to attract lots of legislative support based on their amount of power and their amount of resource under its discretion. However, and based on this choice, there would have lots of risks that legislators themselves wouldn't be able to control the president. Why? Because if the president would be able to build majority in Congress, that majority most likely would not constrain the president. So if the president is able to build a majoritarian coalition and reward that coalition accordingly, it's very unlikely that legislators would constrain the president. Only in rare occasions in which the president does not manage well its coalition. So assuming the incapacity of controlling the president, legislators made the third choice, which I believe is the key for understanding stability of democracy in Brazil. So legislators decided to build a very robust set of accountability institutions, delegate lots of powers to the judicial sector as well, public prosecutors, audit courts, and also maintaining the federal structure of the country, bicameral leaders. So we had lots of veto institutional and partisan players within the country in which would have the capacity to say no to this powerful guy, to this powerful president. So based on this choice, Brazil would also face another risk by delegating too much power to judge and to public prosecutors, which would be the judicialization of politics. Everything became a matter of, the judicial system in Brazil. The judiciary in Brazil became extremely powerful and extremely influent in the
day-by-day politics in Brazil. Oops. But I claim that this combination, which emerged out of the 1988 Constitution, generated democratic equilibrium, right? We have a very strong president who dominates Congress, has no gridlock anymore, has no incapacity to govern, quite easy to govern in Brazil. You know, the great majority of bills initiated by the president is approved in Congress. However, the president cannot do whatever he or she wants because it's under the very strong scrutiny of the judiciary. So how is the preference of those players? So the president, you know, the electoral survival of the president is mostly based on national politics. So it's not credible for the president to transfer the blame if the inflation goes up. It is the president responsible for that. So the president cares about national policies. However, legislators don't care about national policies. Legislators only care about local policies. You know, they drive their electoral survival out of local politics. And because they do have different incentives structure, they trade. So there is a room for gains from trade. And they achieve equilibrium based on the president suggesting whatever he or she wants. And legislators respond accordingly. Those legislators who vote more consistently with the president gets more resources, gets more cabinet positions, gets more pork barrel politics, and they increase their probability of survival, and the system achieves equilibrium. Okay, so that's the game. However, this game not always behave in a Republican fashion. You know, sometimes because there are too much delegation, and president can misbehave and can extract lots of rents, and also legislators. So in order to avoid that, the judiciary is extremely strong and capable of imposing not only political losses to politicians, but also judicial losses. We have put it in jail, the most powerful and popular president, perhaps, and in the history of Brazil, and who became again the president. But you know, he spent about 2 years in jail. So it's a very strong system to that point. So it's not obeying my command. We have democratic consolidation, no governability problems whatsoever, given that the president is able to manage well its coalition, and cooperation between executive and Congress it's at relatively low cost. And we have been achieving macroeconomic stability and fiscal responsibility, and for quite a while, with the exception of Dilma's administration in the second terms in office. But as soon as Congress got rid of her and the country came back to the right track again. So we had, you know, a monotonically decline of inequality and poverty in Brazil up to Dilma Rousseff. But after Dilma Rousseff's administration, we came back to the original path of declining inequality and poverty. And we have strong checks and balance institutions, right? So, but suddenly, a weak, strong man came to power. He was elected. But I claim that he was elected in a very specific and unique occasion. A unique occasion in which had a combination of a gargantuan corruption scandal, and everybody heard about it, which was the Petrolão and its anti-corruption operation, which was the Lava Jato car wash operation. And also, as I mentioned earlier, the unprecedented economic crisis resulting from the mismanagement of the commodity boom, mostly, and during the second administration of Lula and Dilma Rousseff.
So it was not a problem of demand of the society. The Brazilian society was not demanding a right-wing president, extreme right-wing president. So it was a problem of supply because the corruption scandal also affected the traditional opponent of Works' Party, the PT, the PSDB, the Social Democrats Party, also have been tremendously affected by the corruption scandal and lost legitimacy. And Bolsonaro was smart enough to sell himself as an alternative and became the president. However, less than 2 years in power, initially, he decided to govern with this traditional going public strategy, in a very populist fashion, having direct connection, disrespecting institutions and circumventing institutions. However, the pandemic was a shock in his administration, in which convinced him of the necessity to build a coalition. So Bolsonaro decided to build a coalition with a very heterogeneous group of right-wing legislators in Congress. We call this in Brazil Centrão. And those guys have been able to domesticate the president. Why? Because in order to achieve his policies, he had to moderate his administration with the Centrão, and they achieved an equilibrium in that kind of game. And also the party fragmentation worked constraining the executive, because the executive had lots of difficulties to achieve success in Congress. I'm going to show to you that, and the great majority of the Bolsonaro's initiatives and have been defeated both in Congress as well as in the judiciary. But I claim that all the Bolsonaro's threats to democracy were not credible. Credible in the sense that Bolsonaro had not the means, the resources to implement those threats. Institutions were in place, and also the society was extremely vigilant, extremely active, and with the capacity to provide a very strong and counterbalance. And as a consequence, Bolsonaro was not able to achieve not one single institutional setback, not a single institutional setback. We had lots of policy setbacks, especially in environmental policy, in health, education, and during the pandemic was a disaster. But institutionally speaking, the country was able to remain in place. And let's gonna show it to you some data. Oops, was too much. So it was an interesting phenomenon. Before Bolsonaro's administration, many people who study judicial politics in Brazil usually to consider the Brazilian Supreme Court as isolated islands, isolated of 11 justice members, right? But Bolsonaro made a miracle. He made the Supreme Court to work as a continent, because the great majority of justice members decided to work together. The more Bolsonaro attacked the Supreme Court, the higher the probability that they work together and they vote in the same way against his preferences. And so no other Brazilian president has suffered so many judicial defeats as Bolsonaro did. Like the same in Congress. Look at the rate of success of Bolsonaro's initiatives in Congress. Has the lowest rate compared to all Brazilian presidents after the democratization. The same is true and related to the number of provisional measures. As you probably know, Brazilian president has the capacity to issue decree without prior approval of Congress. This provisional decree has
has a certain time. Congress has to react, has to say yes or no. But as you see, the rate between and the number of decrees issued by Bolsonaro and the number of decrees that have been converted into law is the smallest compared to other Brazilian presidents, showing that Congress was a de facto veto to Bolsonaro's initiative. Also, the number overridden by Congress. So, and number of vetoes that Bolsonaro decided to vote against, and Congress will, and Congress override the Bolsonaro's decision. So in order to sum up and to understand how come Brazilian democracy has been able to be so stable and sustainable, and it's the only game in town, has been the only game in town, and is exactly, and that combination based on legislature's choice of preserving an electoral system that they were used to live, multi-party and open list proportional representation with lots of fragmentation, but in order to overcome governability problems, delegating too much power to the president, but enfranchise the judicial system as an institutional body capable of constraining and saying no to this powerful president. So that's the idea. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nos quedan unos minutos para preguntas, un ratito. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta aquí en el público, pueden levantar la mano. A ver quién se anima. Sí, por allá atrás y después Jenny. Hacemos si quieren una ronda y... Buenas tardes, ya. David, yo tenía una pregunta con respecto a tu presentación y aprovechando que eres el experto en democracia directa. Un poco lo que entendí de la presentación yo es que parte de lo que ha contribuido al éxito que ha tenido Uruguay es el hecho de que tienen la capacidad de tramitar muchos de sus conflictos vía procesos de democracia directa. ¿Cómo evitan el contrarriesgo de eso? Es decir, que vía democracia directa se produzcan una serie de políticas públicas que no son necesariamente consecuentes, o un poco el contraargumento que hay usualmente para estos mecanismos de democracia directa, porque, digamos, es un país en donde la corrupción es que se distribuyen pasaportes, es algo que no he oído nunca. Claramente, digamos, las políticas públicas que se están produciendo pues son relativamente sensatas y buenas, etc. Jenny, después ahí. Bueno. Thank you. My question is because they four were very different. I'm trying to think, trying to ask you to think what the four countries have in common and what they actually are different about. You talked about very different topics in each of your presentations. Jenny. Hola, gracias a los cuatro, muy interesante. Yo también tengo una pregunta para David, porque me llamó la atención de que terminaste hablando de la autocomplacencia, y yo que tengo pocos años acá en Argentina, a mí me llamó la atención que en Uruguay se quedaron con agua potable por, no sé, meses, semanas, meses, no sé por cuánto tiempo. Entonces, eso para mí es un problema gravísimo, que por lo que yo veo desde afuera se arregló a través, o se solucionó o se resolvió a través de un arreglo político. Pero no sé si el problema estructural de quedarse sin agua fue realmente tratado. Entonces mi pregunta es si esa autocomplacencia por ahí vemos que podría terminar, porque ¿cómo se puede mantener eso con problemas estructurales como eso de quedar sin agua potable en un país bastante desarrollado, ¿no? Hola, mi pregunta es para Claudia. ¿Cómo estás? Y tiene que ver con la manera en que Chile procesó el estallido de 2019, ¿no?
para un observador externo y a lo mejor, no digo desapercibido, pero no del todo especializado en el caso chileno, la sensación es que Chile procesó institucionalmente como la teoría dice que debería ser ese estallido a partir de que la demanda o las demandas subterráneas que estaban detrás de lo que detonó el movimiento y que tenía que ver con la Constitución y los 30 años, se pudieron plasmar en una asamblea constituyente, en una propuesta de constitución que luego fue echada para atrás, pero ahora hay una nueva. Y eso es lo que uno lee que la teoría dice que debería ser en democracia, ¿no? En Argentina, probablemente un estallido como el de 2019 hubiera terminado con el presidente renunciando y entonces, ¿no?, el Congreso designando a otro. Pero lo que yo escucho que tú presentaste es que el problema de mediación o de intermediación sigue existiendo y que buena parte de las demandas que detonaron el estallido no se resolvieron. ¿Cómo entenderlo, cómo explicarlo? Gracias. Muy bien, la última cortita y vamos a las respuestas. Sí, Can I ask you something to Carlos? sí, claro. And Carlos, in the graph you show, kind of very stable and democracy in Argentina, but at the same time you mentioned two occasions in which Argentina somehow suffered, right? Many in Kirchner, but in those two occasions, that graph did not capture. Why is that so? La última cortita y Sí. pasamos a las respuestas. Mi pregunta es para Carlos Gervasoni. Te voy a llevar no hablaste del futuro gobierno de Milei, pero te voy a llevar al futuro. Por los cambios que, digamos, todavía no sabemos, pero que se han dicho que van a ser cambios sustantivos. Carlos Pereira mostró en su presentación el rol sustantivo que tuvo el Poder Judicial para poder bloquear esos cambios. También el Poder Judicial tuvo un rol muy importante en Estados Unidos para bloquear cambios que se impulsaban desde el gobierno, durante el gobierno de Trump. ¿Qué rol, que es una pregunta que yo tengo, ¿no? ¿Qué rol crees que está en condiciones de tener el Poder Judicial en caso de que sea necesario, ¿no?, que cumpla un rol tan sustantivo como tuvo en Brasil y en Estados Unidos? Desde la Corte hasta jueces, digamos, ¿no?, que puedan bloquear esos proyectos. Gracias. Buenísimo. Bueno, empezamos en el orden que expusimos. Sí, que expusieron, no sé qué me incluyo. Si quieren, David. Bueno, sí, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Cómo evitar que los mecanismos de democracia directa sean usados perversamente? Es una pregunta importantísima. Ahora, no hay que olvidarse del contexto donde funcionan estos mecanismos y el diseño institucional de los propios que hacen que, francamente, solamente grupos realmente organizados y grandes en el país, y usualmente con apoyo de partidos políticos, puedan promover estos recursos. En última instancia, estamos hablando de que la democracia directa en Uruguay, el leitmotiv son los partidos políticos, ¿verdad?, que lo usan como una segunda arena de competencia más allá de la arena legislativa. Claro, quedan un montón de problemas a resolver. Por ejemplo, ¿por cuánto tiempo la decisión popular se debe mantener, ¿verdad? En Uruguay se evitó la privatización de las empresas públicas, como decía, que estructuró un montón lo que es la política económica uruguaya en el año 92. Pero ya damos muchas decenas de años y eso se tendría que mantener o se tendría que revertir, en fin, que viene un poco de la mano de la pregunta que teníamos sobre el agua y la autocomplacencia. En cierto sentido, las empresas públicas, los monopolios públicos, en Uruguay son una fachada de recaudación fiscal muy importante que evita la inversión, más allá del problema estructural de la sequía, que indiscutiblemente afectó a toda la región. En Uruguay fue muy aguda la sequía,
pero no hay que olvidarse que las empresas públicas proveen de plata a rentas generales y rentas generales la deriva a seguridad social. Es decir, plata que se tendría que reinvertir en las empresas públicas, no se reinvierte en las empresas públicas porque van a financiar las pensiones de los abuelos. Por algo, la centro-derecha y la derecha uruguaya, para poner un nombre, hablan de privatizar las empresas públicas y que tendríamos que rever la decisión tomada en aquel referéndum durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Y por último, creo que me queda algo más, sequía. No, está, eso. ¿Qué es lo común entre los 4 países? Yo creo que en términos generales lo común es que nos miramos mutuamente y a la larga estamos como constantemente evitando o emulando cosas que se prueban en otros países, a veces con más éxito, a veces con menos éxito, pero indiscutiblemente esta subregión como que se pispiritea mutuamente y tratan hay efectos de contagio. Eso no me cabe la menor duda. Y por último, quería hablar de fútbol. No, mejor no. Tengo Brasil y Argentina acá y no quiero sacar mi... Tengo que decir que en el último partido que jugamos contra ustedes perdimos 2-0, jugaron muy bien, así que felicitaciones. Cosas en común entre los 4 casos. Parece que hay una sociedad civil muy activa en los 4 casos. Apareció algo de eso en estas presentaciones. Difícil de explicar por qué es eso, pero ocurre. En la Argentina, como todo, esto es muy heterogéneo. La sociedad civil de la Pampa húmeda, de las grandes ciudades de la zona central del país son muy, muy activas, lo han sido siempre y lo siguen siendo hoy. En algunas provincias del interior, las que son menos democráticas, la sociedad civil es muy chata, como uno puede esperar. Pero en promedio, siento que esas sociedades civiles hacen social accountability, ¿no? Bueno, lo tenemos a Enrique aquí, que nos puede hablar de esto. Siento que el diseño institucional que apareció muy prominentemente en la presentación de Carlos Pereira y un poquito en la mía ha sido clave, ¿no? O sea, inclusive preventivamente, instituciones que hacen difícil el takeover, que hace difícil avanzar. Yo tengo la sensación, y empiezo a contestar un poquito la pregunta de Carlos, que los políticos se dan cuenta que hay algunas cosas muy difíciles de hacer. Cuando Menem realmente estaba desesperado por obtener una reelección, tuvo que negociar con Alfonsín, y eso implicó una serie de concesiones prodemocráticas, diría yo, algunas que tuvieron consecuencias como tienen las reformas institucionales inesperadas, pero en promedio yo diría prodemocráticas, y ese sistema de accountability institucional fuerte que decía Carlos, o estas mayorías muy intensas que requiere la Constitución argentina para hacer muchas cosas, como para elegir jueces de la Corte, por ejemplo, son barreras ciertas, reales al avance de la erosión democrática, y creo que eso es bastante común a los 4 países. Ciertamente el ambiente internacional, que yo personalmente no he hecho ningún trabajo sobre eso, pero en leer autores que crecientemente le dan un rol central a eso, ¿no? Le dan un rol central a que estas transiciones de América Latina ocurrieron en un contexto internacional que se hacía crecientemente favorable a la democracia, con el fin de la Guerra Fría, con el ascenso de un poder hegemónico. Hay un paper, no sé si es tan popular, pero que a mí me parece me influyó mucho, por lo menos, que es de Kevin Narisny, explicando que el mundo democrático en que vivimos, según él, se da porque cada conflicto internacional importante que ocurrió desde el siglo XVIII para acá lo ganaron los poderes liberales. No podríamos decir democráticos en esa época, ¿no? Pero Inglaterra, desde la Guerra de Sucesión Española, de ahí en adelante, hasta las guerras napoleónicas, hasta la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿no? Lo cual es un paper ciertamente pesimista hacia el futuro, ¿no? Porque estaríamos frente a una transición donde por primera vez en muchos siglos el poder hegemónico podría pasar a ser un país autoritario, ¿no? Y finalmente, el tema del trauma de las dictaduras militares. En esto me parece claro que la Argentina ha sido el caso más traumático, pero ciertamente para un país como Chile, el pinochetismo representó una debacle. Dictaduras larguísimas, 21 años en Brasil, en todos los casos con muertos, desaparecidos, torturados, cosas que la enorme civilidad que tiene la política uruguaya, o que tenía la política argentina hasta ese momento, no tanto como la uruguaya, pero relativamente pacífica,
o en la política chilena o brasileña, representaron traumas que creo que representaron aprendizajes para las sociedades civiles, ¿no? Le respondo a Carlos, por eso yo hablé de dos intentos, ¿no? Dos intentos de erosión. Si vos mirás bien los indicadores de BIDEM que tienen como measurement error, ¿no? Y tienen intervalos de confianza porque son basados obviamente en opiniones de expertos que tienen error, ¿no? Con Menem hay un mínimo bajoncito respecto a Alfonsín, con Kirchner hay un bajón un poquito más grande, pero siempre en el mundo de la democracia, ¿no? Y baja un poco más con Macri algunas de estas cosas que a mí me sorprende, pues mi visión es diferente, pero bueno, digamos que hay un pequeño bajón del mundo del 0,8 al 0,7, que en mi visión, habría que mirar los detalles de BIDEM, tiene mucho que ver con el hostigamiento a los medios. O sea, todo el mundo de la libertad de prensa a partir del 2008-2009 empezó a ensuciarse en la Argentina, ¿no? Como que sigue habiendo muchos medios, hay medios alternativos de comunicación, pero empezó a ser costoso publicar ciertas cosas, tener cierta línea editorial. Entonces yo creo que son intentos fracasados, digamos, ¿no? Intentos, pero que no llegaron a ningún lado, ¿no? Pero con claros intentos de avanzar sobre el Poder Judicial, tanto por parte de Menem como por parte del kirchnerismo, de controlar los medios, por el uso descarado del sistema de medios públicos en favor del gobierno. O sea, hay que ver televisión todavía hoy, ¿no? En la Argentina, para ver el uso absolutamente descarado de la televisión pública y de la radio pública en favor del gobierno. Cosas que deberían impactar en los indicadores de democracia liberal. Bueno, y yendo a la pregunta sobre Milei, Marcela González, yo creo que el Poder Judicial en la Argentina ha sido un gran, igual que en Brasil, un gran poder, y salvo la mayoría automática de Menem, que duró una década, digamos, la Corte Suprema, hay expertos acá que saben mucho más que yo de esto, pero estaba hasta recién Roberto Vargarela, pero la Corte Suprema legisló el divorcio en la Argentina, le puso límites enormes al kirchnerismo, que era un gobierno súper poderoso. No me puedo imaginar que no le ponga límites mucho más estrictos a Milei, y me puedo imaginar algo muy parecido a lo de Bolsonaro. Son diferentes Milei y Bolsonaro, pero presidentes con poco poder institucional, que no van a poder pasar reformas institucionales, como decía, ni por el Congreso, ni loco las pasó por el Congreso Milei, y tampoco por la justicia. Así que a mí me parece, y en esto creo que diverjo de muchos análisis que se han hecho en estos días, que el peligro principal de Milei, de quienes ven a Milei como una amenaza a la democracia, lo cual ciertamente es muy razonable, no es tanto Fujimori, no es que se convierta en Fujimori, creo que tiene muy pocas chances de que eso ocurra. Es más bien que sea un Collor, un Kuczynski, un Pedro Castillo, un tipo que dura poco tiempo, pero no tiene nada, no tiene ningún recurso, y sin intentar algo alocado, me parece que termina más como Serrano Elías de Guatemala, que le duró 2 días el autogolpe, que como Fujimori en Perú, ¿no? Entonces, creo que esos mismos límites que evitan la erosión democrática en países como Argentina y Chile, o Brasil, perdón, con gobiernos fuertes y con recursos institucionales, pienso yo que deberían evitarlos aún más con un gobierno de un gobernante que no tiene nada, ¿no? Milei no tiene absolutamente nada, no tiene gobernadores, tiene un bloque mínimo muy chico de diputados y senadores, y aún con los aliados a los que pueda aspirar no llega a ninguna mayoría relevante. Sí, sobre la comparación, yo creo que, bueno, hay cosas que son claras, la supervivencia de la democracia a pesar de todas estas debilidades que hemos mencionado. Yo creo que eso es algo interesante de rescatar y que generalmente, como estamos sumidos en los problemas de nuestra política, no lo vemos. O sea, yo creo que eso es algo que ha sido positivo de este encuentro y de pensar en la tercera ola y en la contraola, cuáles son las características de la contraola que podría venir y que yo creo que muestra características de, digamos, de peligro democrático, de erosión democrática que son globales, o sea, el peligro de populismo, de desinstitucionalización, de pérdida de los clivajes políticos tradicionales y reemplazo con nosotros ellos, todas esas cosas son cosas que también vivimos en América Latina en grados distintos, en Uruguay es distinto, por supuesto, creo que tenemos en todos los casos las pugnas por luchas redistributivas en contextos de alta desigualdad, esa es una constante estructural, yo diría en América Latina, que sigue estando ahí, que sigue marcando la vida política, con ahora yo creo algunas dificultades adicionales de los partidos que quizás no estuvieron presentes en años anteriores, que tienen que ver con la fragmentación en algunos casos,
con la pérdida de horizontes programáticos, etc. Y creo que el aumento de la delincuencia o de la violencia en la delincuencia también es un elemento común, quizá la penetración del narcotráfico, que es algo nuevo, y también el efecto de las migraciones que han aumentado, que también son, el caso chileno es muy nuevo, tanto el tipo de delitos violentos que estamos viviendo en Chile, que Chile tiene una tasa de delincuencia muy baja comparada con el resto de la región, sin embargo estamos viendo un tipo de delincuencia distinto. También hemos tenido una explosión migratoria que ha arremecido la política chilena y una situación, bueno, eso. Sobre el estallido y la canalización institucional, efectivamente, yo creo que había un optimismo inicial muy grande en que se estaba canalizando institucionalmente, en que el estallido logró remecer a las élites y generar un pacto que fue el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, poco después del estallido, donde se sentó desde la extrema derecha hasta la izquierda y acordó una salida institucional, que parecía algo muy bueno. Y sin embargo no llevó a ese buen resultado producto de varias cosas. Yo creo que es importante la fragmentación, justamente los problemas de canalización, en un escenario como el del año 90, esto lo hubiera coordinado un grupo político capaz de representar programáticamente una idea de nueva constitución. La discusión programática constitucional ha estado muy ausente del debate político. Y tuvimos muchos grupos identitarios, muchos, lo que se llaman representantes monotemáticos, dirigentes de movimientos sociales, etcétera, que llegaron a la Convención Constitucional y que trataron en el fondo de hacer un proceso constituyente al margen de los partidos y al margen de la política tradicional. Yo creo que eso fracasó como fracasó en Islandia y ha tenido, digamos, tenemos hoy día un problema grave de articulación programática. Tenemos además el trauma del estallido social. Yo creo que el propio estallido social generó una reacción conservadora. El estallido no fue un montón de gente marchando pacíficamente el 25 de octubre del 2019. Fueron 3 años de incendios en el centro de Santiago, de semáforos que no funcionaban, de niños que no podían ir al colegio. Es decir, yo creo que ha habido una demanda de seguridad, de que pinten los rayados, de que vuelva el orden, de que se riegue el pasto, que yo creo que ha afectado mucho la vida de las personas. Además hubo destrucción de negocios, de fuentes de trabajo, y además vino la pandemia, la crisis económica, una inflación que yo sé que no debiera decirlo aquí, pero que una inflación que no habíamos visto en Chile desde el retorno a la democracia. Sí, 13 anual, que nunca se había visto en Chile desde el retorno a la democracia, estábamos todos escandalizados. Y un poco la trampa de la mayoría también, o sea, no tuvimos mayoría como el MAS en Bolivia, porque como digo, eran unas mayorías fragmentadas, pero sí había una posición claramente de izquierda en la Convención Constitucional que no recogió la visión de la derecha, y una visión muy de extrema derecha en el Consejo Constitucional, que fue una especie de espejo del proceso anterior hoy día, que no recoge la visión de la centroizquierda. Entonces hemos tenido 2 procesos fallidos porque han sido procesos polarizados, yo creo. Y aprovecho de recomendar un special issue que va a salir a comienzos del próximo año de la revista PS de APSA, que viene con un número especial sobre el fracaso de la Convención Constitucional, que lo editamos Julieta Suárez y yo, y viene con artículos sobre todos estos temas y más. Fernando, I liked a lot your question. Made me think about what could, unify those successful cases, right? And I would say that the most common features on those 4 countries is a powerful president. Presidents are really strong in those 4 countries, and they work as a coordinator of this multi-party, fragmented institutional setting, but with a very interesting distinction. The president became strong based on legislative choice, not as a function of an usurpation, as would take place in Venezuela, for instance, and in Nicaragua now, right? So president became, so the institutional miracle for democratic sustainability in Latin America is a strong president. So multi-party presidentialism does not exist without someone capable of coordinating the legislative game through delegation from legislators. So that's how I would say. Bueno, les agradezco mucho, lamento que no podemos abrir otra ronda de preguntas, pero porque ya estamos pasados de hora y tenemos que cerrar el aula, pero a las 14:30 acá vamos a hacer la conferencia de la María Mustapic, así que les damos un rato para que almuercen.
Pueden almorzar en el cuarto piso, en el comedor de abajo o en los dos bares que hay en la planta baja también. Y los esperamos de vuelta 14:30. Hasta luego.